Bueno, ahí les puse en el historial del Discord sobre el parcial, ¿sí? Vamos a tratar de definirlo el martes que viene, ¿sí? El martes que viene, por ahí se los comento hoy y lo pensamos para definir ya la fecha. Hay un problema que yo vi. Estoy haciendo el parcial, preparándolo, y me parece que hay demasiados temas, ¿no? Se nos metió dinámica de los fluidos, tenemos deformaciones térmicas, que sí o sí también hay que plantear deformaciones mecánicas, o sea que ahí estaría la unidad 1 seguro, y calorimetría, que bueno, hoy vamos a resolver un problema más o menos tipo parcial, ¿sí? O sea, de alta complejidad, ¿no? Y 3 ejercicios para una misma jornada de 3 horas me parece que es fuerte, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, les digo esto y ustedes un poco lo conversan y me dicen después alguna solución o alguna posibilidad. Eh, mi propuesta sería tomar el 26, el jueves 26, ¿sí? Hoy es 14, así que tenemos más de 10 días, el jueves 26, y tomar solamente dinámica, un problema de dinámica de los fluidos y de deformaciones térmico-mecánicas. Dejaríamos lo de calorimetría para otro parcial, o lo incluiríamos en el último parcial. ¿Está bien? Esa sería mi idea, ¿no? Pero no, mi idea no tiene por qué ser lo que ocurra, ¿sí? ¿Está bien? Me parece que si forzamos a tomar los 3 temas juntos ahora, no, seguro que no va a haber resultados interesantes, ¿sí? ¿Está bien? No bien o mal, sino interesantes. O sea, no, si por querer meter todos los temas, por ahí nos aparece un problema de falta de tiempo, de apuro y falta de análisis en algún, ¿cómo se llama? En algún ejercicio, ¿sí? Así que mi idea es eso, pero no es, o sea, no es lo que se va a hacer, ¿sí? Yo les digo que podría ser un parcial el 26 de mayo, el jueves, ¿sí? 3 horas, y ahí tomaríamos dinámica de los fluidos y deformaciones termomecánicas. ¿Qué pasaría con calorimetría? Bueno, ustedes tienen mucha actividad de laboratorio en calorimetría y vemos si tomamos un parcial así solamente de calorimetría, ¿sí? Lo decidimos cuando se terminen bien de hacer los laboratorios y eso, y los informes, porque hay esto es muy experimental, ¿no? O lo dejamos y lo tomamos a fines de junio, que sería el último parcial, junto con termodinámica, algún ejercicio, alguna forma de evaluar la parte de calor y calorimetría. Igual, el último parcial, que es de termodinámica, incluye el concepto de calor, así que de alguna manera se podría plantear eso. ¿Está bien? Piénsenlo ¿cómo se llama? Hagan como una encuesta o hagan lo que les parezca, ¿sí? Aprovechen que está el censo. Y el martes que viene lo definimos, ¿sí? Definimos qué temas van a entrar y cuándo lo tomamos, ¿sí? Yo propongo eso, ¿sí? O sea, yo voto por eso, ¿sí? ¿Tá? Yo soy candidato de eso, ¿sí? ¿Está bien? Si alguien tiene otra propuesta, la oferta y las ponemos y las evaluamos, ¿sí? Y el argumento de la propuesta es que son demasiada variedad de temas, ¿no? Calor, la manera de manejar, si bien son todos muy parecidos, porque es conservación de la energía, bueno, se metió ahí deformaciones térmicas, mecánicas, que es en sí mismo una problemática. ¿Está bien? ¿Algún comentario quieren hacer al respecto? No, profe, el martes le avisamos.
Bueno, háganlo entre ustedes, o sea, y ahí empiecen, pueden usar el historial del Discord, les digo lo que usaban durante la pandemia, ¿no? Pueden poner ahí opciones y las votan, ¿sí? ¿Está bien? Y de acuerdo a eso podemos sacar alguna conclusión y el martes lo definimos. Cuando está definido, está definido. La persona que no puede venir tiene ausente y va a recuperatorio, ¿sí? Del tema. No lo pierde, no pierde la materia, no le pasa nada, ¿está bien? Otro tema que les puse ahí es que ya está confirmado que el viernes 3 de junio, a la tarde, hay final de Física 2, ¿sí? En el auditorio de la Facultad de Ingeniería. Ahí lo voy a tomar yo, ¿está bien? Ya está confirmado, está la mesa hecha. Entonces, en ese horario, las personas que tienen que recuperar estática de los fluidos que no les fue bien, ahí si quieren, no es obligación, si quieren se pueden presentar a hacer un ejercicio nuevo, ¿sí? Un ejercicio para revalidar eso. Cada uno sabe lo que le fue mal, lo que no entendía, lo que le faltó. Si creen que ese día a la tarde están preparados y tienen tiempo y tienen ganas, ahí pueden rendirlo. Si no, cuando termine el cursado, va a haber un día, ¿sí? Donde va a haber un examen de eso para rendir. ¿Está bien? Sí, es un recuperatorio, ¿sí? Lo rindo y lo rindo si quiero, ¿sí? Me parece que hay un montón, más de 10 personas que tranquilamente podían rendir y salir bien, me parece, de acuerdo a lo que yo veo, ¿sí? Pero bueno, eso lo deciden ustedes. Después voy a mandar un mail, cuando sepa el día del parcial, mando un mail y agrego eso, ¿no? Pero ya saben, viernes 3 de junio hay una cosa de una posibilidad de recuperar. ¿Está bien? Queda un laboratorio, no sé si ya lo publicó Sergio, que es fuerte, que es el de calorimetría, ¿sí? Hay por lo menos como mínimo tres actividades de laboratorio interesantísimas. El equivalente en agua al calorímetro, que es ver, te dan un calorímetro cualquiera y ver qué comportamiento térmico tiene. Ya en clase el jueves pasado lo analizamos. Después encontrarle el calor específico a una sustancia desconocida, un metal, por ejemplo. Y también hay otro ese sería interesante que aunque no lo hagan, le pidan que se los muestre, que es cómo determinar el calor de vaporización del agua, ¿no? El evaporización del agua. Es interesante ese. Ahora vamos a mirar algo de eso. Y después hay uno que es el tema que vamos a ver la semana que viene, que es los métodos de propagación del calor, ¿no? Conducción, convección y radiación. Hay una actividad de laboratorio muy simple, pero sumamente interesante, con mucho contenido importante, ¿no? Real, ¿no? O sea, con un sensor le pueden medir cómo le varía la temperatura a una probetita, a un vaso de precipitado con un líquido, y el gráfico ese después lo pueden, que es un gráfico experimental, pueden encontrar una curva matemática interesante y van a ver cómo se parecen muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Con una regresión tranquilamente se puede explicar matemáticamente el comportamiento de la sustancia durante el intercambio de calor, ¿no? Que es básicamente un enfriamiento, ¿no? Se puede hacer con calentamiento, pero bueno, se calienta una sustancia y se ve como enfría, ¿sí? Sí, la curva de enfriamiento. ¿Sí? Algo vamos a ver la semana que viene, teóricamente, y después pueden explicar el correlato de eso con una sustancia controlada en laboratorio. Ese es sumamente interesante, ¿sí? O sea que fíjense, ahí ya hay 4 actividades de laboratorio. No sé, eso lo va a decidir Sergio y Juan, que cuando lo hacen, cuántos tienen que entregar informes, es un poco lo miran con ellos, pero son actividades realmente interesantes. Y medio como que se termina la parte experimental que tenemos diseñada en Física 2, ¿no? Después seguramente habrá algo de movimiento armónico simple, pero será demostrativo, o sea, como que la parte de informes así fuerte con tratamiento de datos experimentales se terminaría con esto de calorimetría, ¿está? Y bueno, esa sería un poco la idea. También en ondas, ahora que es presencial, podemos hacer algo en el laboratorio, jugar un poquitito con las ondas, ¿no? O sea, jugar significa
ver qué es lo que pasa, qué son los nodos, qué es la velocidad de propagación, qué es el formato que toma la soga, el resorte, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? Ahora que se puede ver en un laboratorio, tranquilamente nos podemos dividir e ir a jugar con eso. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a ver hoy es un problema que incluye un problema de mezclas térmicas, ¿sí? O sea, ahí tienen el formato de mezclas térmicas, que se los puse en la... Esto está en el historial del Discord. Y es una estructura para... Son los problemas, o sea, este es el problema que le tendría que tomar y yo no quiero, o sea, me parece que es demasiado, porque veo los otros problemas y entonces digo, es demasiado, ¿sí? Uno se da cuenta cuando está preparando el menú que hay demasiada comida y bueno, se puede atragantar a alguien, ¿no? ¿Está bien? Para hacer algo culinario, ¿no? Esta sería la estructura de lo que estamos viendo ahora. Son problemas de conservación de la energía, ¿sí? Pero es una mezcla térmica, ¿sí? En el estado inicial, fíjense, hay una serie de componentes. Ahora vamos a ver que esas componentes pueden cambiar de estado, ¿sí? O sea, yo puedo tener hielo, puedo tener vapor, líquido y después al final estar todo líquido, ¿sí? O sea, recuerden que el final de esto, el estado final, es equilibrio, ¿sí? O sea, no es que yo mezcle un rato y me cansé de mezclar y digo, bueno, ya terminó. No, no, el estado final está definido por el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Bueno, es un estado donde en todos los puntos, a través del tiempo, no cambia la temperatura, ¿no? Es la misma la temperatura, ¿sí? La temperatura es la misma y esa es estable, ¿no? O sea, no hay variaciones, se estaciona, ¿no? Un régimen estacionario aparece a partir de ahí, ¿está bien? Bueno, lo que hacemos es meter el algoritmo de cálculo, fíjense en la fotito esta, lo que plantea es que el algoritmo de cálculo, lo que se llama el punto de diseño de la solución, es meterse dentro del calorímetro, tal vez lo podamos incluir, ¿sí? De alguna manera, y decimos que si yo sumo todas esas componentes, me tiene que dar igual al calor intercambiado, ¿sí? ¿Qué sucede? Internamente, si no hay intercambio, o sea, si el proceso es adiabático, miren el primer tópico, ¿sí? Si no hay intercambio, ampliémoslo un poquito, no sé si hay alguien como yo que ve poco, eh, si no hay intercambio, el proceso es adiabático, porque internamente adiabático significa que no hay intercambio de calor entre el sistema y el exterior. En este caso, mi sistema es todas las componentes internas dentro del calorímetro, dentro del recipiente. ¿Está bien? Yo defino eso, ¿sí? Si yo me meto con una sola componente, lógicamente el proceso de esa componente no es adiabático. ¿Por qué? Porque esa componente se está enfriando o se está calentando. Pero si yo tomo todas las componentes que están adentro y basado en que la experiencia es rápida, organizada o tiene un cerramiento aislante de aislación térmica, bueno, lo pienso como adiabático, fíjese. Entonces el algoritmo me quedaría que sumo todos los calores, este calor más este calor más este calor más este calor, y lo igualo a cero. Y ahí tengo la ecuación de la solución. Esa es la ecuación de la solución. No es un formato novedoso para ustedes, porque ustedes sumaban fuerzas cuando había equilibrio o torques y si le daba cero y de ahí despejaban. O sea que el formato es más o menos, la estructura es más o menos la misma. Conceptualmente es distinta, porque esta es algo energético, algo energético, ¿sí? La energía de ese sistema, al estar aislado, permanece constante. O sea que el calor que va de una a otra espontáneamente, porque hay distintas temperaturas, por eso se llama mezcla térmica, el calor que sale de un lado va hacia el otro. Como yo estoy analizando las dos partes, calor que sale positivo, perdón, negativo, calor que ingresa positivo, eso me tiene que dar cero. Si no me llegara a dar cero, quiere decir que una parte de ese calor se fue fuera o ingresó una parte de calor. Y eso es porque hay intercambio, que son las dos opciones que siguen, ¿no? Escapa calor o ingresa calor. Son dos situaciones, son tres situaciones que pueden pasar en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de las experiencias, ¿no? ¿Está bien?
Piensen en la vida real, bueno, sí, una cámara frigorífica, sí, que tiene fruta y la necesita mantener a una cierta temperatura. Y bueno, las paredes, el techo, alguien abre la puerta, una serie de cosas, la fruta ingresa a una temperatura que no es la de la cámara, una temperatura de una cámara será 3, 4, 7 grados, no sé, ¿sí? Depende, tiene que ver con el proceso de maduración de la fruta y bueno, y una serie de cosas que yo no sé, ¿sí? Pero bueno, pero sé que es una temperatura baja, ¿sí? Sé que es una temperatura baja, es una cámara frigorífica. Entonces, lógicamente, si yo quiero mantener eso a esa temperatura, tengo un rango, me dicen, bueno, que no supere tanto, y bueno, ahí la cantidad de calor, o sea, si afuera hay 25, 30, 40 grados, bueno, el intercambio, el calor va a ingresar y bueno, ahí hay una problemática de este tipo, ¿no? Hay una problemática de este tipo. Porque simultáneamente que yo estoy mezclando adentro, ¿qué mezclo? Y el aire, el móvil, ¿cómo se llama? Todas las herramientas que hay ahí, las estanterías, las personas que están, van y vienen, los cajones, o sea, esos son componentes, ¿sí? De distintas sustancias. Y la fruta que necesita tener una temperatura, bueno, ahí ese intercambio, simultáneamente con ese intercambio, eh, aprendí algo la vez pasada que me enseñó alguno de ustedes y lo estoy aplicando ahora. Simultáneamente con ese intercambio hay intercambio por las paredes, ¿sí? O sea, por el recipiente, ¿sí? Porque ahí el lugar ese sería un recipiente, ¿sí? Cuando uno dice un recipiente no habla de una ollita, ¿sí? O de un calorímetro del laboratorio. El recipiente puede ser una caldera, puede ser algo sumamente pequeño o sumamente grande, ¿está bien? Dependiendo de eh, el objeto de estudio, ¿no? De lo que uno está estudiando. ¿Está bien? Bueno, de todos modos, ahí tienen una cosita que les agregué. O sea, yo las agrego porque me parecen a mí importantes, pero ustedes tranquilamente pueden agregar a esto, ¿sí? Pueden hacer su propia. Esto es el famoso machete, ¿sí? Esto es lo que se puede no permitir, pero esto es lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Que es organizar, ordenar sus ideas y ver si esto es general. Si yo voy a hacer para cada ejercicio una cosa así, eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Tienen que ir cosas generales, ¿sí? O sea, fíjense, si a mí me van a tomar un problema de mezclas térmicas, ¿sí? Fíjense, esta es la precaución, ¿tá? Tengo que garantizar que durante todo el proceso de mezcla no haya variaciones de presión, porque ahí, si varían las presiones, si está cambiando la presión, bueno, hay otro problema ahí adentro, ¿no? Se pueden producir unos cambios de estado, las situaciones son distintas, ¿sí? Porque son fluido, ¿está bien? Y bueno, tengo que tener un cuidado especial estos serían los datos o de dónde partí, ¿sí? Que son las temperaturas, las masas, qué tipo de sustancias, fíjense, ahí están las cosas que me tengo que dar cuenta yo, ¿sí? Tengo que anotar las temperaturas. Supónganse que no la tengo. Bueno, la llamo TI, T1, ¿sí? Y empiezo a trabajar. O sea, hay que acostumbrarse que cuando yo estoy resolviendo una problemática, no son todos números, ¿sí? Los números es un caso particular. Y si yo me siento agobiado porque no puedo manejar T1, T2, eso que habla ya mal de mí, porque después de haber hecho análisis 1, análisis 2, cursar análisis 3, álgebra, si yo no puedo manejar una variable, bueno, ¿saben lo que hago? No me rindo, jamás me rindo. ¿Qué hago? Supongo que la temperatura, una oración, supongo que voy a asumir que la temperatura inicial es 20 grados centígrados. Y listo, y resuelvo el problema para 20 grados centígrados, ¿sí? Es una limitación mía, que no puedo trabajar con T inicial. No me pueden quedar en mis cuentas o en mi algoritmo. Yo no puedo informar cosas que dependan de la temperatura inicial. Tengo que informar números. A mí me enseñaron que número, 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 número. ¿Está? ¿Está bien? Estoy diciendo como algo irónico. Pues en realidad no es así. Yo puedo informar una fórmula. La persona me va a decir, ¿y esto qué es? Y mira, de acuerdo a la temperatura inicial, la pones acá, la sumás, la elevas al cuadrado y te da la masa. Ah, ¿y lo haces vos? Sí, te lo programo.
¿sí? Lo programo tranquilamente, ¿sí? Es una cuenta, pero este resultado va más allá de la temperatura inicial, ¿sí? Para cada temperatura inicial te da el valor de la masa. Ah, qué bueno, bueno, listo, ¿tá? Compro, ¿sí? Compro. Es un poco lo que hay que hacer. Y al final tienen una complicación que ya la analizamos con bastante detalle, ¿no? El estado final es un estado conflictivo. ¿Por qué? Porque en realidad hay que definir, a ver, qué significa que se alcanzó el estado de equilibrio. O sea, tengo que tener la rutina de estar testeando en varios puntos, ¿sí? Tendría que ser un tratamiento estadístico, o sea, la idea de muestra, un sector que represente el fondo, la posibilidad de variaciones, o bueno, o la zona central, ¿sí? Eso es estrategia, ¿sí? Eso tiene que ver también con una especie de protocolo, se los van a pedir, ¿sí? En un caso interesante, importante, ¿sí? Pero si no, cuando yo lo hago, por lo menos tengo que tener, yo digo, mira, mi manera de definir el estado final es muy simple. Coloco un termómetro en el centro y ese es la representación. Bueno, que alguien después lea mi informe y se dé cuenta cómo trabajo yo, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, si quiero suplementar eso con posibilidad de que cambien la temperatura, porque el recipiente interviene, entonces debería tocar con el termómetro el recipiente, tanto en el fondo como en alguna de las paredes. Bueno, nada está mal, pero todas las cosas que yo hago las debo informar y lo que yo hago habla de mí. Lo que yo hago, lo que yo escribo habla de mí. ¿Está bien? Dejemos el bien y el mal, ¿sí? Que es muy bíblico, ¿sí? Eh, Digo lo que hago, ¿sí? Y después lo someto a que alguien lo juzgue y diga, mirá, la verdad no me cierra. Ahí habría que haber mirado en el fondo la temperatura, me parece que, porque si no alcancé el equilibrio térmico, bueno, pueden estar cambiando las cosas, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, recuerden eso que charlamos sobre que hay que definirlo, ¿sí? Hay que definirlo. O sea, en mi informe, en mi estructura de análisis debería fijar eso. ¿Está bien? Bueno, y resolvimos problemas sencillos, ¿sí? Eh, de calorimetría de mezclas, ¿sí? Estos que mezclamos, ¿no? O sea, para encontrar el pie del calorímetro, ¿sí? ¿Está bien? Y el calor específico de un metal, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, la idea es que el problema es un poco más complicado porque, porque aparte de haber intercambio de calor sensible, o sea, para variación de la temperatura de las distintas componentes, hay posibles cambios de estado. ¿Está bien? Es, para decirlo en un problema sencillo, es mezclar agua con hielo, por ejemplo. ¿Sí? Yo no sé si va a quedar hielo, agua, o qué va a pasar, ¿sí? O queda todo hielo, ¿sí? ¿Podría quedar todo hielo? Mezclo agua con hielo, ¿podría quedar todo hielo o no? Primera pregunta del sábado que quieren, si alguien quiere contestarlo. Si estuviera aislado, seguramente sí, pero el tema es que está aislado del sistema. Exacto, pero bueno, te lo vendo aislado, ¿sí? Te doy un recipiente con mucha aislación, ¿sí? O sea, no va a haber intercambio con el exterior. ¿Eso es lo que te preocupa o les preocupa? Bárbaro. Pero yo ahora digo, tengo agua líquida y hielo. Pregunto, ¿podrá al final, el agua líquida lógicamente tiene una temperatura y el hielo tiene otra temperatura? ¿Está bien? Por eso hay circulación de calor, por eso es una mezcla térmica. ¿Está bien? Yo me pregunto, ¿podría ser que al final tenga todo hielo? No necesariamente, profe. No, bien como contestás, pero aclarame por qué decís necesariamente. Porque puede ser que la cantidad de hielo solamente lleve al agua a una temperatura, por ejemplo, de 0 grados y no se congele. Y por eso, entonces vuelvo a repetir, ¿podrá existir el caso? No estoy hablando de masas, no estoy diciendo la misma masa de hielo, la misma masa de agua, no estoy hablando, simplemente yo les digo, yo pongo hielo en un lugar
es totalmente con aislación térmica, no está el medio ambiente enfriando el hielo o derritiéndolo. No, está adentro de un recipiente que tiene muy buena aislación térmica. Yo coloco hielo, lo saco de un freezer y agua líquida, ¿sí? ¿Está bien? Y yo pregunto, ¿puede ser que al final, en el proceso de equilibrio, sea todo hielo? ¿Puede ser? ¿Hay posibilidad? Sí, profe, puede ser. ¿De dónde va a ir el calor? Claro, va a ir del más caliente al más frío. Y en este caso, ¿de dónde va a ir a dónde va a ir? Del agua líquida al hielo. Uh-huh. Perfecto, eso lo sé seguro. Seguro que del agua líquida va a ir al hielo, porque el estado líquido tiene mayor temperatura. Ojo, estamos hablando de presión atmosférica normal, ¿eh? No estamos hablando de presiones locas cualquiera. No. Presiones atmosféricas normales. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que el calor va a ir del agua líquida a el hielo. ¿Cuál es el justificativo? Y la temperatura para las presiones normales, en la que se da el estado líquido para el agua, es mayor que para el hielo. ¿Está bien? Ahora, ¿ese calor qué hace en el hielo? Lo derrite, como una capita afuera sería. Al toque. Poco académico, pero me lo van a entender porque es el lenguaje de ustedes. Enseguida. O sea, yo tengo hielo y enseguida se funde el hielo. ¿Es así? No, esto es un proceso. ¿Cuál es el proceso? Expliquémoslo, porque de eso se... muy bien el comentario, es un proceso. Esa es una respuesta inteligente. Porque eso abre de que esto, aunque ocurra rápidamente, lo tengo que mirar diferencial. O sea, ustedes tienen que tratar, yo no sé si les pasa eso o no a ustedes. A mí me pasó, ¿sí? Cuando tenía la edad de ustedes. Yo digo, ¿para qué tanta integral, tanto diferencial, la regla del hospital? ¿No les da medio como bronquita? Son años importantísimos de la vida. ¿Para qué te enseñaron? ¿Para qué les enseñaron eso? Un año de la vida. Piensa en una persona, le queda un año de vida, ¿sí? Y es dramático, llora la familia, ¿sí? Hay un programa de televisión, una cosa así. Bueno, pero ustedes un año de ver lo que es diferencial. ¿Para qué? Para eso. O sea, ahora tienen que tener en la mente la capacidad de decir, yo les estoy diciendo, tengo hielo y tengo agua. ¿Se va a derretir? ¿Qué deberíamos contestar? Muy bien el compañero, no necesariamente. Ese comentario está interesante. Ahora hay que seguir la oración. ¿Por qué? ¿Qué necesita el hielo tener como propiedad para comenzar el proceso de fusión cuando recibe calor? Si yo saco hielo de la heladera, ¿qué temperatura tiene el hielo? ¿No es menos 18? ¿Menos 18? ¿No anda por ahí la heladera? Pero ¿y no hay de menos 4? Que depende de la marca de la heladera. O sea, lo que quiero decir es, si es hielo, ¿sé cuánto vale la temperatura? ¿Sé el número o sé algo nada más? No el número específico. No el número específico, porque el hielo puede haber, si yo bajo yo tengo agua y bajo la presión, de nuevo, hay que decirlo, presión normal, no juego con la presión, ¿está bien? Entonces, empiezo a bajar tengo hielo, empiezo a bajar la temperatura, ¿en algún momento va a haber un cambio en la sustancia? O sea, en la sustancia, en el estado de agregación. No, una vez que el hielo lo puede bajar todo lo que quiera. Y va a ser hielo. O sea que yo puedo tener hielo, ahí el compañero, uno de ustedes mencionó la heladera. Bueno, sí, ponele que las heladeras normales, ¿qué tiene que ver con la potencia que tiene el motor, sí, de la heladera? Hasta cuando llega a un punto y dice, bueno, basta,
¿sí? No voy a seguir bajando la temperatura, ¿sí? Porque es muy caro y no es necesario, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la temperatura del hielo no es la temperatura de fusión, que es 0. O sea, la temperatura del hielo puede ser menor a eso. -2, -3, -15, -20, -50. O sea, hasta -273 sin llegar a tomarlo, está bien, ¿sí? El cero absoluto, que no llega ahí, pero todavía esa temperatura. Entonces, cuando recibe calor, ese hielo que no está a 0 grados centígrados, ¿qué pasa? Al hielo en sí no le pasa nada, se calienta, pero sigue siendo hielo. Exacto. O sea que, fíjense, lo que había que haber aclarado ahí es que el proceso de fusión, o sea, para que comience el proceso de fusión, ¿yo qué necesito? Que todo el hielo llegue a 0 grados centígrados. No va a pasar exactamente. ¿Por qué? Porque como el hielo es un cubo, puede ser que adentro tenga una temperatura y afuera tenga otra, ¿sí? El núcleo, lo saben, la Tierra tiene una temperatura impresionante adentro, el magma, roca líquida, una cosa así, y afuera nada, puedo tocar el piso que no me quemo, ¿tá? O sea que ahí está el tema de la uniformidad, ¿no? Entonces tengo internamente, puedo tener una temperatura muy baja, pero en la superficie haber llegado a 0, entonces veo, y se empezó a fundir, ¿ve, profesor, que se empieza a fundir? Sí, esa capa, pero esa capa está rodeada de otra capa, otra temperatura, entonces empieza a circular, porque cuando se funde, tiene una temperatura de 0 grados centígrados, y si adentro, en la parte interna, el otro hielo que queda, ¿sí?, tiene una temperatura menor, bueno, esa parte se empieza a cristalizar de nuevo. ¿Por qué? Porque está a 0 grados centígrados y rodeada de un cuerpo que tiene una temperatura menor, entonces empieza a liberar calor. Cuando libera calor, se cristaliza. ¿Se ve más o menos el proceso o no? Sí, sí. O sea, no es que... ¿Cuál es el error? O el error, o cuál es la confusión. La confusión es que cuando yo digo mezclo agua y hielo, pienso que lo estoy mezclando ahí abierto en mi casa, ¿sí? En la cocina, ¿sí? Agua y hielo, ¿sí? Entonces, pero acá estoy hablando de un recipiente que no intercambia calor, ¿sí? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar ahí? Si yo mezclo, ahora volvemos a hacer la pregunta. Después que vieron que ese análisis que hicimos nos permite ahora mirar. Yo voy a mezclar, pregunto, es una pregunta simple, ¿sí? ¿Está bien? En un recipiente muy aislado, que no intercambia calor con el medio ambiente, teniendo la presión normal, mezclo una porción de agua líquida y una porción de hielo. Pregunto, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que explote todo. Bueno, no contestan la pregunta, pero la rearmo. ¿Puede suceder que al final todo sea líquido? ¿Puede quedar al final todo líquido? Si yo mezclo agua y hielo. Sí, pero va a depender de las temperaturas iniciales. ¿Cómo? Puede quedar todo líquido como puede quedar todo sólido, pero va a depender de las temperaturas iniciales. Bien. Buena contestación, porque yo iba a seguir con el razonamiento, pero vos ya lo zanjaste. O sea, puede quedar todo líquido o puede quedar todo sólido, ¿sí? Puede quedar todo líquido o puede quedar todo sólido. ¿Y no depende, profe, también de la cantidad de la masa que...? Pero por supuesto, esa era la otra pregunta, pero ustedes ya saben calcular calor sensible. Este es calor sensible, porque debe variar la temperatura. Y miren la fórmula que está puesta ahí en la pantalla, ¿sí? ¿Estoy transmitiendo, no? Sí, profesor. Bueno, aparece la masa, ¿no? O sea que eso es muy dependiente de la cantidad, ¿sí? Muy buena acotación, ¿sí? Depende, o sea, la contestación hubiera sido, mira, puede ser todo sólido, dependiendo de las masas, ¿sí? De la masa de hielo y de la masa de agua que estás hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intercambio de calor depende de la masa, punto, ahí está, no lo estamos resolviendo el problema, estamos dando nuestra opinión, pero es verdad eso, ¿tá? Ahora, les pregunto otra cosa, ¿podría existir la posibilidad de que coexistiera el hielo y el agua?
que me quede un poco de agua y un poco de hielo, en equilibrio térmico. ¿Podría ser eso? Yo me imaginaba, por ejemplo, una conservadora cuando queda un poco de agua y hielo, pero creo que ahí todavía no llega al equilibrio térmico. ¿A qué temperatura comienza el proceso de fusión del agua cuando la presión es normal? A 0 grado, ¿no? Sí. A 0 grado comienza la fusión o la cristalización, ¿sí? Si yo tengo agua líquida y le bajo la temperatura, llega a 0 y después empieza a cristalizar, ¿sí? Se hace sólida. Depende, lógicamente, de la cantidad de calor que le saco. Fíjense que la cantidad de calor para la fusión o para la ebullición o para la cristalización depende de la masa, ¿no? Ahora, a 0 grados centígrados coexisten los dos estados, ¿sí? O sea, hay una temperatura, que es la temperatura crítica, en la que coexisten los dos estados, ¿sí? O sea, tengo agua a 0 grados centígrados, lo vimos con el tema de la pava que les comenté, ¿no? Tengo una pava de agua, ¿y qué sucede? Pongo el termómetro y cuando llegó a 100 grados centígrados no aumenta más la temperatura y yo estoy agregando calor, ¿sí? Se estacionó en 100 grados centígrados. ¿Qué está pasando? Está cambiando de estado. Y el vapor que sale a 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia energéticamente hablando? Que la separación molecular del vapor es muchísimo más grande que la separación molecular del agua, ¿sí? El calor hace ese trabajo, en vez de acelerar las moléculas, las separa, ¿tá? Entonces, durante el cambio de estado, el proceso es isotérmico, no cambia la temperatura. Se está invirtiendo calor, energía para variación de energía potencial molecular. ¿Está bien? Que es el otro componente de la energía interna, ¿sí? Tal como lo estamos viendo nosotros, ¿sí? O sea que una posibilidad, si yo mezclo agua y hielo, una posibilidad es que sea todo hielo al final. Otra posibilidad es que sea todo líquido y otra posibilidad es que coexistan, que haya una parte de líquido y una parte de agua. Si ocurre esta tercera posibilidad, que queda agua y hielo, ¿qué sé seguro? ¿Que se convierte en todo hielo o todo agua? No. Quedémonos en la situación en que yo mezclo agua con hielo y al final, la temperatura final, no, estoy mal porque es sábado me parece, le dije la respuesta. No, lo que sé seguro, si queda agua y hielo, que es la temperatura, ¿no? La temperatura. ¿A qué temperatura puede haber agua y hielo en equilibrio térmico? A 0 grados centígrados, ¿sí? Cuando llegó a 0 grados centígrados, hay agua a 0 grados centígrados y hay hielo a 0 grados centígrados. Entonces no puede haber intercambio porque no hay diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces hay una coexistencia, ¿sí? Ese podría ser un estado de equilibrio, que no es homogéneo, ¿no? Porque hay líquido y sólido. Lo mismo ocurre en el estado de vapor, ¿no? Puede haber agua a 100 grados centígrados y rodeada de vapor de agua a 100 grados centígrados. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué lo llamo equilibrio? Porque el agua tiene 100 grados centígrados y el vapor tiene 100 grados centígrados. ¿Está bien? Esa es la característica de la temperatura esa, ¿no? La temperatura en la que coexisten los dos. ¿Sí? ¿Está bien eso o no? O sea que mezclo dos sustancias en distinto estado de agregación y tengo un problema complicado. ¿Por qué? Porque hay tres posibilidades. Que todo sea que gane el estado líquido, que gane el estado sólido, que es muy dependiente de las masas, es muy dependiente de las temperaturas. O sea, imagínense, si yo coloco 1 kilogramo de hielo a menos 15 grados centígrados y coloco 1 kilogramo y pongo 10 gramos de agua a 20 grados centígrados, ¿qué va a pasar? El agua se va a cristalizar,
se va a hacer hielo. Fíjense la relación de masas y las temperaturas. El hielo tiene una temperatura muy baja, ¿sí? O sea, ¿qué significa que tenga una temperatura muy baja? ¿Y por qué la llamo muy baja? Porque hay que tener calor o hay que darle cuánto calor a una masa de hielo de 2 kilogramos para que lleve su temperatura de menos 15, supónganse, a 0. Esa cantidad la requiere. ¿Quién se la va a dar? Y el agua. Pero lo que pasa es que agua había muy poca, había 20 gramos, pónganle, con un delta T de 20. Porque su poder llega hasta 0. Cuando llegó a 0, ya se comporta igual que el hielo, térmicamente hablando. ¿Se ve? Entonces, el poder de fusión o de enfriamiento del hielo se ve de acuerdo a la cantidad de agua que estoy colocando. Pero no porque el número de la cantidad de agua sea muy grande. Lo tengo que referir ¿a quién? Al de hielo que tengo. Yo hablé de 2 kilos de hielo y después dije 20 gramos de agua. Entonces, ¿qué sucede? La cantidad de agua es muy poquita. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando empieza a enfriarse el agua, y enfriamiento del agua implica darle calor al hielo, no levanta la temperatura del hielo significativamente, no lo lleva a 0, entonces no lo puede fusionar. Entonces, cuando llegó a 0, el agua líquida, y el hielo tiene una temperatura más baja que él, supónganse menos 10 o menos 4 grados centígrados, bueno, sigue saliendo calor del agua líquida a 0 grados centígrados. ¿Y qué pasa cuando uno le quita calor al agua que está a 0 grados centígrados, líquida? Lo hacen porque ponen agua en la heladera. ¿Qué pasa cuando uno le quita calor al agua líquida? Comienza a congelarse. Exacto, se cristaliza, aparecen cristales, claro, se ve. Y eso puede ocurrir tranquilamente porque está rodeada o está en contacto térmico con un bloque de hielo a una baja temperatura, ¿tá? Una baja temperatura, ¿sí? El calor sale siempre del agua líquida, ¿sí? Lo que pasa es que en una primera etapa esa salida de calor era sensible, o sea, era para disminución de temperatura. Después ya no, porque cuando llegó a 0, ya el agua líquida no se banca a una temperatura menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Y que empieza a reorganizarse de otra manera. Se solidifica, se hacen cristales. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿y cuándo puede mantenerse la misma temperatura y los mismos, por ejemplo, entre agua a una temperatura, no sé, de 4 grados y tenemos hielo, y que se mantengan los dos a 0 grados? Y eso depende también de la masa, entonces que tendría que haber la misma masa también para que se mantenga ese equilibrio, por así decirlo. No, o sea, tiene que ver con el delta T también. Estás poniendo una sola, porque este es calor de fusión o de ebullición, pero el otro tiene que ver con la temperatura. Fíjate, estos calores, los calores sensibles tienen que ver con las temperaturas, ¿sí? ¿Tá? O sea que las dos variables importantes son 3, ¿no? El tipo de sustancia, la cantidad de materia y las temperaturas, ¿sí? La diferencia de temperatura entre el agua y hielo da el poder que tiene, pero ese poder está multiplicado o tiene que ver con la masa, porque es M por calor específico por delta T. Los calores específicos, bueno, cambian también. El hielo tiene... Cuando yo caliento hielo no es lo mismo que cuando enfrío agua, porque el agua líquida, porque el hielo tiene un calor específico más bajo, ¿sí? Ahí sí el calor específico cambia, a pesar de que la sustancia es la misma, es agua. ¿Está bien? Bueno, esta primera conversación es como para ver que o sea, a mí me dan un problema, mezclan agua con hielo y digo, yo no sé si va a haber fusión. Por ahí queda todo hielo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Se dan cuenta del problema? Sí. O sea, que hay un problema. O sea, la idea es resolver problemas. O sea, la fórmula está, y la fórmula la tengo. No, nadie me va a controlar mis hojas. O sea, si mi problema es la fórmula la tengo. Pero no puedo hacer mucho. Se van a dar cuenta que no puedo hacer mucho con la fórmula solo. Al contrario, cuando me dan la fórmula, me dan una batería de problemas, ¿sí? O sea, es como conocer algo, bueno, ya soné. Bueno.
Pero todavía, fíjense, si yo tengo agua y hielo, mezclo, y tengo dudas, o sea, no tengo certezas de que al final sea todo líquido o todo sólido, o quede una parte y una parte, si hay tres ramales, tengo un problema, y hay tres ramales que tendría que sondear, que me darían algoritmos distintos, porque imagínense, si hay fusión, tengo que meter calor de fusión, si no hay fusión, no lo tengo que colocar. Por ahí se puede fusionar parcialmente, entonces la masa, ya no puedo usar la masa M del hielo, tendré que usar una parte de la masa del hielo. O sea, el algoritmo pareciera ser complejo, es complejo, ¿sí? Por lo menos comparado con el anterior, donde todo el hielo, todo el agua se enfriaba, todo el otro el agua, toda la sustancia, o sea, no había un problema de partes, ¿sí? O de posibilidades, ¿sí? Al final era todo una mezcla, ¿sí? Única temperatura, no había cambio de estado. Acá está ese problema. Cuando aparece el cambio de estado, aparece ese calor nuevo, sin delta T, que encima hay que colocarle el signo, ¿está bien? Bueno, ese sería si es agua y hielo. Pero imagínense este problemita, fíjense. Yo voy a mezclar adiabáticamente hielo, o sea, un líquido, un sólido, hielo, agua líquida y vapor de agua, ¿sí? O sea que tengo hielo, agua líquida y gas. ¿Está bien? ¿Se imaginan eso? En un recipiente con todos los requisitos que quieran, ¿sí? De bajo calor específico. O sea, el recipiente no interviene ni intercambia, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Y yo pregunto, ¿cuándo termina esto? ¿Y de qué depende eso? ¿Y qué posibilidades hay? A ver, ¿quién me puede decir algo, sí? Que se les ocurra, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá, al final? Al final vamos a tener un equilibrio térmico. Bien, un 10, ¿sí? Pero más necesito. Ese ítem está bien aprobado, 10. Esto va a terminar con un equilibrio térmico, perfecto. ¿Pero qué va a pasar? O sea, ahí me estás diciendo, si yo, suponete que yo supiera, ¿qué quiere decir? Que la temperatura del hielo va a ser igual a la temperatura del líquido y la temperatura del gas. Pero suponete que yo te preguntara, ¿va a haber hielo? ¿Va a haber vapor? O sea, ¿qué va a pasar? Depende de la masa, de las masas de cada uno. Es todo agua, ¿eh? Es todo agua. Agua líquida, agua sólida y agua gaseosa. Y sabes que como mucho van a haber solo 2 estados de agregación. Rebajito, te escucho, pero sí, entiendo lo que decís. Sí, bien. Y sigamos un poquitito más. ¿Qué puede llegar a pasar? O sea, quiero como que me abran las posibilidades para ver si me preocupo o no. ¿Sí? ¿Qué puede llegar a pasar acá? Ya sé que todo termina con una temperatura única, que es lo que me dijo el compañero, temperatura de equilibrio. ¿Qué puede llegar a pasar acá? No podría ser que sea todo sólido, todo líquido, todo gaseoso, sólido y líquido, líquido y gaseoso. No serían todas las chances bueno. Dependiendo de las temperaturas, las masas, todas esas cosas. A ver, por ejemplo, decime un caso. ¿Cómo puede ser que todo, si hay líquido y vapor, cómo puede ser que todo quede sólido? Me parece medio loco, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras, no sé, 20 gramos de agua evaporada, 20 gramos de agua líquida y 4 kilos de hielo. Dado suficiente tiempo, ese hielo seguramente puede enfriar todo hasta el punto de congelarlo. Bien. ¿Y el otro caso? Todo vapor. Y lo mismo, pero al revés. O sea, en vez de tener mucho hielo, tenemos mucho vapor y poco líquido y poco sólido. ¿Y qué pasa con esos estados intermedios que dijiste? Sólido y líquido y gaseoso.
son si no justo queda el equilibrio en la temperatura media, o sea, en 0 grados o en 100 grados si fuera agua, por En ejemplo. esa temperatura crítica, ¿no? Donde coexisten, ¿se ve? O sea que, fíjense, es un problema muy complejo, ¿sí? Lo que dice el compañero, ¿sí? Al final, todo en estado líquido que coexistan y todo vapor o que coexista líquido y vapor, ¿no? ¿Está bien? O sea que, no sé si se dan cuenta que si ahora a mí me dan una mezcla con distintos estados de agregación, y acá estoy pensando en agua solamente, ¿se ve el nivel de complejidad? No. Porque de acuerdo a lo que pase, van a ser los términos que van acá. Fíjense, yo voy a plantear esta estructura de pensamiento, ¿eh? Yo sumo todos los calores internos, como no interviene el calorímetro, dice que es adiabático y todo, sumo todos los calores internos y me tiene que dar 0. Entonces me queda el calor del hielo, el calor del líquido y el calor del gas. Ahora, dependiendo de la temperatura a la que se alcance el equilibrio, yo voy a saber si hay vapor, si hay líquido, si hay coexistencia, ¿se dan cuenta? Y eso no lo voy a saber a priori si no voy al laboratorio. Si me dan un problema en un parcial o en una empresa y me dan las sustancias y me dicen, mirá, las paredes van a estar bien selladas, ¿sí? Tranquilo que no va a escapar calor, el problema ocurre adentro y el recipiente no interviene para nada, tiene un calor específico, es un nuevo material que sale que no toma casi calor, ¿sí? A ver, y te dan las componentes. Fíjense ¿dónde está el problema? ¿Sí? ¿Qué dice la pantalla esa? No sé lo que le va a pasar al hielo, porque si al final queda hielo, ¿qué quiere decir? Que no hay fusión del hielo, pero tal vez una parte del hielo se fundió. ¿Está bien? O si coexisten líquido y gas, sé que se fundió todo el hielo, pero no sé qué parte de gas se condensó o no, por ejemplo. ¿Se ve? O sea que cada posible situación, cuando hay una mezcla con distintos estados de agregación, a priori, o sea, si uno ve los números y no ha trabajado mucho con eso, no sabe cuántos términos ponerle al calor del hielo, cuántos términos ponerle al calor del líquido y cuántos términos. Supónganse que todo sea gaseoso, que haya mucha cantidad de vapor. Fíjense todos los calores que experimenta el hielo. El hielo primero se tiene que calentar como hielo, después se tiene que fundir, después se tiene que calentar como líquido y después se tiene que evaporar para que al final haya todo vapor. O sea que si se llegara a dar la situación en que por la cantidad de vapor que hay y por la temperatura, todo el hielo al final quede en estado de vapor, bueno, el derrotero del hielo es calentamiento como hielo, cambio de estado, calentamiento como líquido, cambio de estado, ¿se ve? Y esos son términos que hay que calcularlos, ¿sí? ¿Está bien? Acá les puse una situación cualquiera, dice, supónganse que coexistan el sólido y el líquido, ¿sí? Hay una combinación, o sea, cuando uno tiene un problema de este tipo, que hay posibilidades, puede suceder esto, ¿cómo lo resuelven matemáticamente? ¿Saben cómo se resuelve matemáticamente? Tengo que abordar una solución, supongo una, y me fijo si el resultado es coherente. Miro el algoritmo. Eso hay que hacerlo, ¿eh? A veces se lo llevan puesto, ¿sí? El caso de la tensión del parcial, ¿sí? Miro, si me da negativo, bueno, me da negativo. La matemática en ese sentido no les va a decir, hey, ojo que da negativo la tensión, tiene que ser para el otro lado. No, la matemática lo suma y está mal. Porque cuando se hace negativa, ¿qué quiere decir? Que la tensión desaparece del algoritmo. Pero eso ¿quién lo hace? Hay que programarlo. Si yo lo pudiera programar, bueno,
ocurre eso, ¿sí? Cuando la temperatura llega cuando la tensión llega a cero, ya no toma más valores, desaparece en el otro algoritmo, no toma valores negativos. Pero la matemática, sí, si yo no lo arreglo, no lo va a arreglar. ¿Ah? Y acá pasa eso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tomo un valor, ¿sí? Tomo una de las opciones, tengo 5, tomo una, y me fijo, fíjense, si hay sólido y líquido, ¿qué quiere decir? Que yo no sé al final cuánto del sólido se fundió, o sea, eso verdecito que está ahí, yo no sé la cantidad de hielo que hay, yo sé que hay sólido y líquido nada más. Lo único que conozco es que la temperatura de equilibrio es la temperatura de fusión, porque la única manera en que coexistan estos estados de agregación es que, qué feo color, que la temperatura de equilibrio coincida con la temperatura de fusión, ¿no? ¿Está bien? Que sería 0 grados centígrados para el agua. ¿Ah? Por eso hay coexistencia. El final está testeado con una temperatura única que es... Pero fíjense que la cantidad de términos que va a tener el algoritmo depende de la suposición. Yo tomé la suposición 2, coexistencia de sólido y líquido. Pero ¿qué sucede? Cuando hago todas las cuentas me fijo si realmente el valor de la masa de hielo, porque acá lo que estoy buscando es cuánto hielo se fundió, ¿tá? Que es la misma cantidad de líquido extra que va a haber, ¿no? Y todo el vapor se ha hecho líquido, ¿sí? ¿Tá? O sea, como que hay demasiadas incógnitas, ¿sí? Y debería probar cada posibilidad. La debo probar y me tengo que dar cuenta o ir descartándolas por algún criterio, ¿sí? Por algún criterio. ¿Está bien? O sea que se complica. No me puedo zambullir a sumar calores y el resultado que me dé informarlo. Tengo que hacer un análisis previamente de la situación. ¿Se entiende eso o no? Si no, no avanzamos. Lo vemos de nuevo. Sí, profe, lo sigo. Se entiende que es sumamente complejo abordarlo de esta manera. Hay libros que aconsejan esto, ¿sí? No está mal ni está bien, ¿sí? Lo aconsejan y dicen, bueno, que el estudiante o que la persona analice la situación que le parezca la más lógica de acuerdo a la cantidad de masas involucradas y las temperaturas y la aborde y suba ahí, ¿está bien? Esa es una posibilidad y está bien, nadie dice. Y el tema es cómo la va a descartar el estudiante, porque es ilógica. Le va a dar una masa, matemáticamente hablando, que no tiene nada que ver con la masa real que hay, ¿sí? Entonces, no puede ser que se fundan 500 gramos si había 200 gramos. ¿De dónde viene el error? Y que está mal supuesto. Entonces, descarto esa. Ahora, cuando yo llego a una masa, no sé qué les pasa a ustedes en un parcial, llego a una masa y me da 500 y era 200, no sé si descartarla, porque por ahí me equivoqué en las cuentas, soy yo. Apreté mal la calculadora, me olvidé algún signo. O sea que el error del algoritmo, no sé si es un error propio de mal suposición, que la suposición no es la correcta, pues no es lo que pasa eso, o si es un problema de cuentas o de términos que me olvidé. ¿Está bien? Entonces, lo que les propongo, o lo que les digo que podemos hacer, es hacer un estudio previo antes de elegir la opción. O sea, hacer un análisis previo, ver previamente qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Está bien? Activar como una especie de... O sea, ir de a poquito, hacer como una tabla, ¿sí? Hacer como una tabla, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense, tomemos un caso particular, ¿sí? Fíjense el caso que está en pantalla. Sólido, 2 kilogramos, o sea, 2 kilogramos de hielo. Líquido, 1 kilogramo. Y gaseoso, bueno, muy poquito, ¿sí? 0,01, porque el gas tiene una densidad muy baja, ¿está bien? La temperatura del hielo es hielo enfriado, ¿no? O sea, menos 10 grados centígrados. El líquido es una temperatura ambiente, 25 grados centígrados, y el gas, vapor sobrecalentado, 120 grados centígrados. ¿Está bien?
Bueno, ahí les puse más o menos los calores específicos. Fíjense que si bien la sustancia es agua en los 3 casos, cuando el agua esté sólida, su calor específico es aproximadamente 0,5, cuando es líquida es aproximadamente 1 y cuando es gas es aproximadamente 0,5. ¿Sí? Fíjense que baja muchísimo el calor específico con el estado de agregación, en el caso del agua. ¿Está bien? Y puse los 2 calores latentes que habría que usar acá porque seguramente se funde hielo o se condensa vapor, y los calores son 80 y 540, ¿no? Kilocalorías por kilogramo o calorías por gramo. ¿Está bien? Esos serían un poco los datos que tengo. ¿Qué va a pasar acá? Les propongo, quiero que compartamos un poquitito un análisis de esto antes de resolverlo. Un análisis antes de resolverlo, ¿sí? Por ahí es lo más interesante, ¿sí? Que podemos aprender, ¿sí? ¿Cómo resolverlo? Son técnicas, ¿sí? Una vez que sé la técnica, la domino, la aplico y punto. Es muy rutinario. El tema es si la técnica es la apropiada o cómo elegir, ¿sí? Cómo ir controlando, cómo ir dándome cuenta de que los resultados no son, mirá, me dio negativo. No, yo sé que va a dar negativo, ¿se entiende? O sea, cómo ir dominando el problema. Es un poquitito la tabla que hizo Manuel, que subimos ahí, ¿no? O sea, después que hicimos los algoritmos, poder inteligentemente, prácticamente, ver qué papel juega cada componente, porque acá cada componente juega un papel importante. Y no me refiero solamente a la componente sólida, líquido, gaseosa, sino a la componente temperatura, ¿no? Que ahí está el poder. Fíjense, el poder es 120 menos 10, ahí hay 130 grados. Ese es el delta T que activa la cantidad de calor que circula, ¿sí? ¿Está bien? Ese es el poder. Bueno, una manera interesante es hacer una tablita, ¿sí? Una tabla con 3 columnas, ¿sí? Que serían las 3 sustancias. Fíjense, tengo sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? ¿Está bien? Y identificar de dónde a dónde va a ir el calor. Fíjense, el gas, en este caso, tiene la máxima temperatura y yo sé que el calor va para allá, ¿sí? El calor es el gas, como están en contacto, ¿sí? El gas está en un mismo recipiente con líquido y con sólido, el calor del gas va a ir al líquido y va a ir al sólido. No metemos el recipiente para no complicar las cosas, ¿sí? No metemos el recipiente para no complicar las cosas. En realidad, nuestro objetivo no es saber cómo resolverlo, nuestro objetivo no es saber el resultado, ¿sí? Nuestro objetivo es saber qué es lo que pasa, porque si entendemos lo que pasa, estas posibilidades se van a convertir en una sola cosa. O sea, no, mira, en este caso particular, esto es lo que va a pasar, todo va a quedar sólido, ¿tá? Eso es lo que buscamos. Buscamos que no haya tanta incertidumbre en cuanto a la posibilidad y que tengamos el camino más claro y tengamos evidencia, ¿sí? La tabla, el análisis, ¿sí? Nos va a permitir ver qué evidencias tenemos para decir que todo quedará líquido, quedará una parte o los sólidos. ¿Se ven? Estamos buscando eso. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende eso o no? Entonces lo que hago es una tablita con 3 columnas organizada para mostrar la secuencia de calor. ¿Y qué voy a ir haciendo? En vez de mezclar todo y ver a ver qué es lo que pasa, poner un termómetro y eso, ya que estoy en gabinete, ya que estoy en la parte práctica, lo voy a ir haciendo de a poco. O sea, el calor yo sé que va a ir del gas al sólido, al líquido, y lo voy a ir largando de a poco al calor, ¿sí? Fíjense, lo primero que puede hacer el gas, el estado gaseoso, el vapor, es enfriarse, pero no a 0 grados centígrados. No. El vapor se puede enfriar de 120 a 100, porque después, cuando el vapor llegue a 100 grados, ya no va a quedar completamente como vapor. Va a entregar calor condensándose, cambiando de estado. ¿Está bien? O sea que la primera etapa que puedo evaluar es decir, bueno, voy a permitirle al vapor que se enfríe de 120, fíjense, sigan lo de la pantalla, le voy a permitir que pase de 120 a 100 y evalúo cuánta cantidad de calor libera ahí. ¿Está bien? La calculo.
todo el vapor, que es 0,01, por el calor específico del vapor, y pasa de 100 a 120. O sea, ¿qué puedo decir con palabras? Eso que está escrito con números, ¿sí? Y álgebra. Que cuando el vapor pasa de 120 a 100, libera 0,1 kilocalorías. ¿Lo ven ahí? Libera 100,1 kilocalorías. Y se enfrió, ya no tengo más vapor a 120, tengo vapor a 100. ¿Cuál es el tema? Es que a 100, si sigue liberando calor, va a cambiar de estado. Va a cambiar de estado. ¿Está bien? Entonces, ahora me pongo a pensar qué puede pasar con 0,1 kilocalorías dentro del recipiente. Bueno, veamos el estado más comprometido. En este caso, ¿cuál es el más comprometido? El más frío. Bueno, fíjense, el hielo, cuando recibe calor, no se va a fundir, ¿sí? Se va a enfriar, ¿sí? Entonces, ¿eso cuánto tiempo va a ocurrir? Y veamos, ¿sí? ¿Tá? Entonces voy a calcular cuánto calor tiene que recibir esos 2 kilogramos de hielo, que estaban a menos 10 grados centígrados, para estar a temperatura de fusión, o sea, para llegar a los 0 grados centígrados. La calculo como referencia, ¿sí? Calculé esto, digo, ¿para qué me sirve menos 0,1 kilocalorías? ¿Qué hago con 0,1 kilocalorías? ¿Lo divido por 8? ¿Lo elevo al cuadrado? ¿Saco un logaritmo? No. Ese calor va a ir a cualquiera, ¿sí? Puede ir al líquido o al sólido. Pero quiero saber si ese vapor es capaz de destruir el sólido, ¿sí? Y entonces ya me quedan dos estados. Me queda más simple el problema. Para que pueda fusionarlo completamente, previamente lo tiene que llevar a 0 grados centígrados. La tabla ordena y organiza la información. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso lo ponemos a la par, ¿ven? Entonces yo pongo de menos 10 a 0 y evalúo cuánto calor. Fíjense, a esta altura, para poder poner todo el hielo a punto de fusión, necesito 10 kilocalorías. Y durante el enfriamiento de todo el gas, de todo el vapor, dispongo de 0,1 kilocalorías. Alguien que abra el micrófono y me diga algo al respecto. Una oración. Un comentario. Perdón, profe, ¿puede repetir, por favor? O sea, frente a esos números, frente a la cantidad de calor que necesito para que todo el hielo llegue a 0 grados centígrados y a la cantidad de calor que dispongo cuando se enfría el vapor existente en el recipiente, frente a esos números quiero que me digan algo, un comentario. Es como, no sé, el aumento salarial para los docentes va a ser el del 15%. Yo te doy un comentario, ¿sí? Porque voy al supermercado y pago cosas. Te hago un comentario. Bueno, con estos dos números, hágame un comentario. El calor que libera el estado gaseoso no alcanza para pasar del estado sólido al líquido en el caso del hielo. No, no estás diciendo bien, no lo estás diciendo bien. Ahí no hay cambio de estado del sólido, ¿eh? Todavía ni siquiera hay cambio de estado, ¿eh? Claro, pero para llevarlo a 0 grados me refiero. Claro, claro. O sea, yo diría una oración un poquitito más comprometida. Es muy poquita la cantidad de calor que libera el gas durante su enfriamiento comparada con la necesaria, la que yo necesito, la que me hace falta para poder poner a punto de fusión el sólido. O sea, si estamos hablando de este gas a esta temperatura, a esta cantidad, olvidémonos de la fusión, aparentemente, en esa oración, ¿o no? 0,1 a 10. Vale 10 y yo tengo 0,1. Ni en cuotas te lo compro, ¿se ve? Y ni hablemos del líquido, ¿no? El líquido, ¿sabes? Fíjense el líquido. Si yo quiero llevar el líquido a 0 grados centígrados, ¿sí? No, el líquido es otra cuenta que está hecha ahí, de 25 a 0 grados centígrados, ¿sí? Está bien, bueno. O sea, eso al líquido tampoco le hace mucho, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué debería hacer con la tabla? Porque ahí se interrumpe el pasaje de calor. Se enfrió, los puse en contacto, se enfrió el gas y no le hizo casi nada al sólido. Porque eso, supónganse, yo
paso ahí y ¿qué voy a tener? ¿Qué temperatura del sólido? Supónganse que no hubiera líquido. ¿Qué temperatura del sólido podría llegar a hacer con el vapor? 9 grados, pónganle. Menos 9 grados, ¿no? Claro, sí, apenas lo mueve. Nada, apenas lo mueve. Es muy poquito, ¿sí? Muy poquito. Fíjense, ahora estoy hablando cuantitativamente, le puse precio a las cosas, ¿sí? Hay valores, ¿sí? Hay valores. Entonces puedo hablar cuantitativamente. Ahora, la pregunta es, ¿se interrumpe el proceso? O sea, el gas se queda retranqui y el sólido se queda retranqui, que no pasó casi nada, ¿sí? Porque el poder del vapor aparentemente era poco. Y ahora el líquido va a tener que compensar por lo que nos faltó hasta esas 10 calorías. Sí, el líquido juega un papel, pero no habiliten esa columna si no tenemos solucionada. Yo me pregunto ahora, fíjense, entre el sólido y el gaseoso, que son los extremos de la tabla tiene esa técnica de organizar. Entonces, primero tratemos de que haya dos columnas. ¿Cómo se logra con dos columnas? ¿Cómo se logran dos columnas? Y el gaseoso va a seguir bajando su temperatura. Y destruyendo el sólido. Entonces me quedan dos nada más, gaseoso y líquido. Esa sería por ahí la idea, ¿no? O sea, la idea sería sacar alguno de los extremos. Ya enfriamos el... Yo le pregunto, ¿puede seguir entregando calor el gas? Sí. ¿Por qué? Porque se puede transformar en líquido. Claro. ¿Por qué? Porque el calor necesario para bajar la temperatura del sólido, para subir la temperatura del sólido es mucho más grande. ¿Por qué? No el por qué a eso. No es argumento. La pregunta es, a ver, que la saben, porque es la definición de calor. ¿Puede seguir entregando calor el gas? Calor sensible no, o sea, que estamos usando ahora no. Ya está, llegó a sus 100 grados. Sí, pero está rodeado de otras sustancias que tienen otra temperatura. Claro, entonces, o sea, va a querer, por así decirlo, pero tiene que cambiar de estado. Bien. Bueno, pero fíjense, ¿por qué están puestas las temperaturas ahí, al lado de cada cosa? 0 y 100. Tienen un delta T importante. ¿Eso qué les dice a ustedes? Si hay un delta T, hay circulación de calor. Claro. Si hay un delta T, hay una circulación de calor. O sea, está bien, el gas no fue capaz de hacerle nada al sólido, pero todavía tiene poder, porque tiene 100 grados centígrados. Y el hielo no llegó a ni siquiera a 0, ¿se ve? O sea que todavía está el delta T, todavía está circulando calor, ¿sí? Y está bien lo que dice el compañero de ustedes, que ahora el gas no puede enfriarse. El gas ya llegó a su límite. Menos de 100 grados centígrados no puede enfriarse. ¿Qué le va a pasar ahora? Ahora va a cambiar de estado, ¿sí? Entonces aparece esta nueva, bajo la columna, fíjense, condensación del gas, ¿sí? Latente, o sea, calor latente. Toda la masa de vapor que tengo, muy poquitito, 0,01, y el calor de condensación, 540, que es grandote, ¿sí? Igual, si multiplico esto, durante la condensación, cuando el vapor rodeado de sustancias a menor temperatura libera calor, libera apenas 5,4 kilocalorías. ¿Qué hago con 5,4 kilocalorías y los 0,1 de antes? Ahora liberó en total 5,5. O sea, cuando desaparece el vapor, porque condensación es que se haga totalmente líquido, ¿sí? La temperatura sigue estando a 100 grados centígrados. ¿Qué pasó ahora? Miren los números, díganme qué pasó. No metan todavía lo del líquido, porque si no se confunden. Si meten todo, o sea, esto es de a poco, es análisis, ¿sí? Analizar, ¿sí? ¿Qué pasaría ahora? Y ahí analizó cuánto calor nos va a sacar o dar el cambio de estado a cada uno. Y ya tengo la mitad del hielo a fusión, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Hablemos de número. Tenés menos 5,5 kilocalorías
que es más de la mitad de lo que necesitas para llegar al hielo. Bueno, o sea, estoy por comenzar a fundir el hielo. Me falta un poco, pero estoy por comenzar a fundir. Y todavía, fíjense el gradiente de temperatura. ¿Cuánto es el gradiente de temperatura? Sigue siendo 100, ¿eh? El poder del gas está intacto. Durante este proceso no se perdió, porque ese proceso es isotérmico. ¿Se ve eso? Sí. O sea, si está intacto el poder del gas, ¿qué quiere decir? Que puede seguir liberando calor. Ahora ya no es más gas. ¿Por qué? Porque se condensó totalmente. A partir de ahora es líquido, comparte la columna con el líquido. Lo que pasa es que está el líquido a 100 grados centígrados y el otro era líquido a 0 grados centígrados. ¿Se ve? A 25 grados centígrados. No nos metemos todavía con esa columna. Entonces, ahora el gas, fíjense, va a empezar con calor sensible como líquido. Cambia su calor específico. Ahora ya no es más vapor, ahora es líquido. Su calor específico es 1, antes era 0,5. La masa sigue siendo muy poquitita y el delta T es 0 a 100, ¿no? O sea, se enfría como líquido a 0 grados centígrados. ¿Sí? ¿Cuánto libera? 1 kilocaloría. Fíjense, ¿para qué me sirve la columna? Cuando el vapor llega de 120 a 0 grados centígrados, pasando por una condensación, libera 6,5 kilocalorías. Y yo, para poder poner el hielo a punto de fusión, o sea, llevarlo a 0 grados centígrados, necesito 10 kilocalorías. O sea que el vapor, y ahí ya no puedo hacer más nada, porque fíjense, la temperatura del vapor ahora coincide del vapor condensado y enfriado, ¿no? Vapor condensado y enfriado está abajo, ¿sí? Pero la cantidad de calor no fue capaz de juntar las 10 kilocalorías necesarias para ponerlo a punto de fusión. Y llegó a 0, ya nada, ya no puedo hacer más nada, porque 0 y 0 no hay circulación de calor. Y ahí sí habilito esta columna, porque ahora lo que es caliente, ¿qué es? El líquido, ¿sí? El líquido que está a 25. Esto todavía no llegó a 0, ¿eh? No junté 10 kilocalorías. ¿Cuántas tengo? 1, 6,4, 6,5. ¿Está bien? No llegué a tener las 10, me faltan. ¿Tá? O sea que todavía no llegó a 0. Entonces, ahora entra a tallar el líquido. El líquido se enfría porque es la sustancia caliente ahora. El gas ya no. Lo estoy haciendo de a poquito. No va a suceder exactamente así porque es un proceso heterogéneo, ¿sí? ¿Tá? El calor del vapor va a ir parte para el líquido, pero al final todo se compensa y llega a una situación porque es energía, ¿sí? Es energía. Entonces, fíjense, tengo una cantidad importante de líquido, 1 kilogramo. 1 kilogramo y un calor específico alto, porque es líquido, 1, y un delta T pequeñito, de 0 a 25, comparado con lo del gas, ¿no? Pero acá lo que tengo, fíjense, el poder está en la cantidad de materia, 1. Acá era 0,01. Miren los cálculos, ¿sí? Si hago la cuenta, durante el enfriamiento del líquido que hay dentro del calorímetro, dentro del recipiente, como hay 1 kilo, libera menos 25. Abra alguien el micrófono y dígame la conclusión. Dispongo durante el enfriamiento del líquido de 25 kilocalorías. ¿Qué le va a pasar al hielo? Ahora hasta cambia de estado. Muy bien, muy bien. Puedo tranquilamente, esta tabla me lo está mostrando, que tengo la cantidad de calor necesaria como junté los 10 y me sobran 15. ¿Se ve? Me sobran 15. Puedo comenzar el periodo de fusión del hielo. Me asalta una pregunta enseguida. ¿Tendré la cantidad de calor necesaria para fundir todo el hielo? Veamos. Fusión del hielo. Calculo el calor.
Serían 2 kilogramos y 80 la cantidad de el calor latente de fusión. Calculo 160. Si yo quisiera fundir todo el hielo, necesitaría 160 kilocalorías. Bueno, ¿qué puedo contestar ahora con esta tabla? Díganme el estado final que va a ser. El estado final sería sólido y líquido. Muy bien. Con la misma temperatura. Va a haber mucho líquido. Digan, son medio pijoteros para hablar, ¿no? Encontré un error. Poco hielo, mucho líquido. Va a haber más hielo que líquido. ¿Cuánto hielo se puede llegar a fundir más o menos? ¿La mitad del hielo se funde? ¿Cuánto me sobra? Porque fíjense, tendré 30, 31, 32, ¿sí? Y necesito 190, 170, ¿sí? O sea, ¿cuánto hielo se puede llegar a fundir más o menos? ¿La mitad? ¿Lo deberíamos calcular o no? Por eso, pero a la luz de los números, tampoco les estoy pidiendo precisión. Ni siquiera la mitad se puede fundir, porque no, o sea, para la mitad, para fundir necesito 80. ¿De cuánto dispongo como máximo? 20. ¿Se ve? Acá tengo 25 y tenía 5 y algo por este lado, 6. Y yo necesito para la mitad de hielo, necesito 80. ¿Se ve ahí o no? 80 kilocalorías. No las tengo, ¿sí? O sea que ni siquiera la mitad de hielo puedo fundir, ¿sí? O sea que va a haber una cantidad importante de hielo, ¿sí? ¿Ah? Se funde un poco, la temperatura final de equilibrio es 0, pero eso sería el planteo. ¿Se entiende la tabla? Entonces yo ahora con esta tabla puedo escribir la conclusión. Del análisis de la tabla puedo concluir que el estado final de agregación de la mezcla es la coexistencia de sólido y líquido a una temperatura de 0 grados centígrados. Necesito conocer las proporciones. Quiero saber cuánto de líquido hay y cuánto de sólido hay. La incógnita son las proporciones, la única incógnita. Si a mí me dicen cuánto hielo hay, ya sé todo lo demás, porque todo lo otro es líquido. Y sé las masas, ¿eh? El total de masa que tengo ahí, ¿cuánto es? 3,01 kilogramos de agua. ¿Está? Entonces, con que sepa, yo sé que hay agua y líquido. El vapor, esto se hizo todo líquido. Esto es líquido, ¿sí? Y esto es un poquitito que va a perder de vapor, digo, de sólido y se va a transformar en líquido. ¿Está bien? ¿Se entiende la utilidad de la tabla? No. Ahora vamos a resolver un problema. Y después nos vamos a ir. ¿Se entiende o no? Sí, profe. La tabla me permite analizar, es un poco lo que tienen que hacer, en vez de preguntar, en vez de enojarse, en vez de causarles duda, organizar y ordenar la estructura de lo que tienen para ver lo que pueden decir en base a lo que tienen, ¿sí? Si uno plantea eso, va a estar re tranqui, ¿sí? Va a estar re tranqui, ¿sí? Ahora puedo construir el algoritmo, porque de todas las posibilidades que hay, me quedó esta. Coexistencia de sólido y líquido. Esta es la única. Esta es la racional. Tengo argumentos, ¿sí? Tengo la tabla. Sé que la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Se ve eso o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, me dan el problema, veo los elementos que tengo y una tabla me puede mostrar, me puede dar argumentos para ir haciendo. La tengo que hacer no de manera loca, vieron que la fuimos haciendo de a poquito. Primero libero un poquito, miro si es mucho, si es poco, lo que puedo hacer. No hago jugar a todos, porque si no tengo que atender a uno y otro y no sé lo que va a pasar. Primero me meto con el hielo, porque no van a haber coexistencia de los tres, porque no hay presión para que haya una coexistencia, el punto triple. Entonces, o me van a coexistir uno con... Entonces, lo primero que tengo que ver es si puedo destruir el sólido, o sea, si puedo fusionarlo. Entonces va a ser líquido y gaseoso, ¿sí?
Pero en la mitad del camino ya me di cuenta que por la poca cantidad de vapor, ahí empiezo a sopesar y darme cuenta, ¿sí? Si es una cosa o es la otra. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Bueno. Y ahora, con esta conclusión, en este caso, armaría el algoritmo. Fíjense, ¿qué le pasa al hielo? El hielo baja su temperatura toda, sí. ¿Por qué? Porque tengo más de 10 kilocalorías. ¿De dónde? El agua, 25 y acá 6. O sea que el hielo se enfría completamente. Lo que es parcial es la fusión del hielo. No sé cuánta fusión del hielo hubo. Sé que ni siquiera la mitad, porque no alcancé, eso lo sé ahora. Y fíjense, el líquido simplemente se enfría totalmente, entrega todos esos calores, ¿sí? ¿Para qué lo entrega? Para calentar el hielo, ¿sí? Y después una parte es para fusionar, pero el líquido pasa a 0 grados centígrados. El gas primero se enfría como gas, libera muy poco, tengo las cantidades, después se condensa, sigue liberando poco, pero es una cantidad mejor que antes, y después se enfría totalmente como líquido. ¿Tá? La única incógnita está en la masa de hielo que se funde, ¿se ve? ¿Cuánto hielo se funde? Ahí le pondría X, cantidad de hielo que se funde. ¿Tá? Todo lo demás son números, fíjense, ya los calculé en la tabla, ¿sí? Y despejo de ahí la cantidad de hielo, ¿sí? ¿Tá? Dio muy poquito, ¿no? 0,26 kilogramos. ¿Tá? 0,26 kilogramos. Buena parte del calor que libera tanto el agua como eso se van en poner a punto de fusión, porque la cantidad de hielo es mucha, ¿sí? Son 2 kilogramos frente al otro. Es dominante en este caso. ¿Está bien? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Bueno, vamos a mirar un poquito el problema. Bueno, acá tienen una tabla. Mírenla, esta es una tabla de un libro cualquiera, no sé si el de física universitario, pero no importa, que tiene los puntos de fusión y los puntos de ebullición, ¿sí? Y ahí está señalada la del agua, ¿no? Que por ahí es la referencia el que estamos usando. Pero fíjense, estos son puntos de coexistencia, ¿no? En el punto de fusión van a tener, por ejemplo, plomo líquido y plomo sólido, y es una temperatura de 327,3 grados centígrados. A esa temperatura tengo plomo líquido, pero también tengo plomo sólido, ¿sí? Coexisten, ¿sí? Esa es la temperatura crítica de la fusión. Para poder fundir plomo, tengo que calentarlo hasta una temperatura de 327. Y a partir de ahí comienza la fusión. El calor, es fácil fundir plomo, fíjense la poca cantidad de calor, ¿sí? Miren la del agua, ¿no? Para fundir hielo, 80 calorías por gramo. En cambio, para fundir plomo, 5,85. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, lo mismo para el aluminio, fíjense, el aluminio recién se funde a 660, ¿sí? ¿Tá? Por ahí, estos números, o sea, ya es momento que cada uno, de acuerdo a su ingeniería y su interés, ya empiecen a mirar el vidrio, el hormigón, el acero, ¿sí? El oxígeno, los alcoholes, o sea, cada uno vaya mirando y sorprendiéndose. En esta tabla, fíjense que la presión no es una variable, la presión es única, ¿sí? Es la normal, 700 milímetros de mercurio o una atmósfera o 100.000 hectopascales, ¿está bien? Pero miren eso porque, bueno, pueden fundir lo que quieran, ¿no? Cobre, oro, hay tablas mucho más completas y más. Y esta tabla tiene origen experimental, o sea, que si a mí me dan una probetita o que me dicen esto es oro o es platino, debería ir al laboratorio y calcular, ¿sí? Calcular el punto de fusión y eso. Hay toda una experiencia para hacerlo. Por la pureza, ¿no? Por la pureza, para saber si realmente la pieza es cobre o no, ¿sí? O tiene alguna aleación, ¿sí? Generalmente, cuando se fabrica algo, se le coloca algo, se hace una aleación, se le coloca un porcentaje de otro material para lograr la maleabilidad, la dureza, etcétera, etcétera, lo que se quiera lograr.
Entonces, por ahí no tiene pureza estricta, ¿no? Y acá, en general, son puras. Pero, bueno, acá, ven, estos serían valores que podrían usar, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Hagan eso, por favor. Bueno, vamos a mirar un poco el problema. Quiero que miremos y después nos vamos a disfrutar de nuestro fin de semana. Que es un poco para ver la técnica. Está hecho el problema, así que lo voy a ir presentando, ¿sí? Dice, fíjense, dentro de un recipiente con 2 kilogramos de agua a 0 grados centígrados, rodeado de una cantidad de hielo a 0 grados centígrados, se inyectan 180 gramos de vapor a 120 grados centígrados. Calcular el estado final de la mezcla en los siguientes casos, ¿no? O sea, tienen un recipiente, es el negro, hay agua, esto sería agua, esa línea de ahí es el agua, ¿no? Me faltó, esto lo tendría que haber pintado, no importa. Eso es el agua, ¿sí? Está a 0 grados centígrados el agua, 2 kilogramos. Y se inyecta por un lugar vapor, ¿sí? Vapor, está bien. ¿Cuánto? 180 gramos de vapor a 120 grados centígrados. 180 gramos, 2 kilogramos, 2000 gramos. 0 grados centígrados, 120 grados centígrados. Vapor y agua. ¿tá? Y rodeado de hielo a 0 grados centígrados. ¿sí? Rodeado en un lugar, rodeado de hielo. ¿sí? O sea que el medio... Un segundo y lo miramos. ¿sí? Bueno, ¿se entiende más o menos la problemática? Sí. Lo interesante del problema es que tiene distintas situaciones. Dicen, calcular el estado final de la mezcla en los siguientes casos. ¿sí? Acá lo que está puesto ahí es un poco las características, ¿no? Fíjense que dice que el recipiente está rodeado de una gran cantidad de hielo a 0 grados centígrados. Y cuando hablamos de las componentes, somos precisos en cuanto a la masa, ¿sí? O sea, no te dice afuera hay 100 gramos de hielo o 1000 gramos de hielo, te dice una gran cantidad de hielo. La palabra gran cantidad de hielo se puede interpretar como que el ambiente que rodea ahí es 0 grados centígrados. Vos decís, pero si sale calor, ¿sí? Por el recipiente lo va a fundir todo y va a... No, porque hay gran cantidad, ¿sí? Gran cantidad de hielo. ¿tá? Es como que es una fuente, el entorno se comporta como una fuente, es un lugar donde no varía la temperatura. Sale calor y lo va a fusionar, pero la temperatura siempre va a ser 0 grados centígrados. Eso es un poco la certeza. ¿De dónde sale el argumento que estoy diciendo? De esa palabra, gran cantidad de hielo. Si no me dice la cantidad, porque es muy preciso con las cantidades, fíjense, del vapor dice que son 180, del recipiente dice que ¿cómo se llama? La cantidad de agua que hay dentro del recipiente son 2 kilogramos. En cambio de esto dice gran cantidad, ¿está bien? O sea que me sirve para definir el entorno. Sé que el sistema está rodeado por un entorno a 0 grados centígrados, ¿está bien? Ese es el concepto de fuente.
Fuente es un lugar donde la temperatura permanece constante, independientemente de que ingrese o salga calor. A eso se llama fuente en termodinámica, una fuente de temperatura, ¿sí? La temperatura permanece constante. Un ejemplo es un mechero, ¿sí? El mechero de la cocina, ¿sí? O sea, pongo un termómetro y la temperatura se estaciona en un valor, ¿sí? Y está saliendo calor continuamente, lo mismo la estufa, ¿tá? ¿Cuál es la característica? ¿Sí? Que la combustión tiene una temperatura media, ¿sí? La llama, y bueno, y constantemente hay una reacción química, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, acá puede fusionarse el hielo, perfecto, todo el que quiera, pero como hay gran cantidad, siempre es 0 grados centígrados. Nunca hay, porque tiene que terminar la fusión para que comience a elevarse la temperatura. ¿Está bien? Profe, Sí. o sea que eso nos deja asegurar que la temperatura final va a ser 0, dentro de la mezcla también. Está bueno, tendrías que completar la oración, ¿sí? O sea, porque sí tiene que equilibrarse hasta el entorno, porque estamos diciendo que estamos teniendo en cuenta el entorno. Pero ¿qué podría ocurrir? Está bueno, pero ¿qué podría ocurrir? Lo que va a plantear el problema, que hubiera una aislación térmica importante, entonces lo de adentro ocurra adentro y afuera no intervenga. O sea, no necesariamente es buena la consideración que haces, pero la tenemos que plantear completa, ¿no? O sea, si existe la posibilidad de intercambio entre lo que está adentro y lo de afuera, bueno, ya de antemano te firmo que la temperatura va a ser 0 grados centígrados. El comentario es perfecto. ¿Está bien? Ahora, yo me puedo imaginar un proceso adiabático que no sí, tranquilamente, es lo que plantea, fíjense el enunciado, este ejercicio es de la práctica, ¿sí? De ustedes, ¿sí? El primer punto dice, calcular el estado final de la mezcla en los siguientes casos. El primer caso es, el recipiente donde se realiza la mezcla es de un material de muy baja conductividad y su equivalente en agua es de 40 gramos. ¿Se ve? O sea que, ¿yo qué hago? Leo esto, ¿sí? Leo esto, ahí aparece otra componente, el recipiente, ¿sí? En ese inciso te habla del recipiente. En el principio no te decía nada, ¿sí? Las componentes eran esto, pero ahora metió el recipiente. Y te lo da con el equivalente en agua, ¿sí? O sea que en vez de poner 2 kilogramos de agua, ¿qué vas a poner? 2040 gramos, ¿sí? 2040 gramos. ¿Por qué? Porque le agregaste 40, porque el recipiente se comporta como 40 gramos de agua, ¿tá? Dentro del líquido, ¿tá? Y hay una palabra importante, que es que el material del recipiente es de muy baja conductividad térmica. Si el que me va a resolver, si el que me pide el planteo sobre el estado final de equilibrio de la mezcla, me da como dato que el material es de muy baja conductividad térmica, me está habilitando, me permite que a mí. Aislarlo al sistema. Decir que la mezcla es adiabática, es aislante, ¿se ve? Si él me lo dice, puedo usar eso que me dice él para decir, es de muy baja, vos decís no baja conductividad, decís muy baja conductividad. Bueno, entonces lo podemos pensar como adiabático, el proceso. ¿Se entiende? Si no me hubiera dicho nada del recipiente, ¿qué puedo hacer yo? Lo que me dijo él. Puedo decir, mira, te lo voy a calcular pensando que vas a conseguir un recipiente de muy baja conductividad térmica. ¿Para qué? Para que sea adiabático. Si no es así, me lo diría, me diría, porque no me habló del material. Acá me habla, me da argumentos, lo escribo, lo utilizo, lo que me dice él. Si no me lo da, se lo supongo, se lo planteo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno. El proceso es adiabático, ¿sí? O sea, lo calculo de manera adiabática, ¿sí? El B, porque me pide primero una cosa y después me pide otra cosa. En el B dice, experimentalmente se determina que durante el proceso de mezclado, por deficiencias de la aislación térmica, se funden 250 gramos del hielo que lo rodea.
hice el cálculo A, que lo vamos a hacer ahora, hice el cálculo A, pero resulta que la persona va, lo hace, y cuando lo está haciendo esta mezcla de 180 gramos de vapor con 2 kilogramos de agua, experimentalmente ve que chorrean 250 gramos de hielo. ¿Sí? Se fundieron 250 gramos de hielo, de los que estaban afuera, ¿no? ¿Qué pasó? El proceso no es adiabático. Exacto. Supuse un proceso adiabático y en realidad no es adiabático. ¿Cómo es el proceso? No le pongan un nombre, díganme algo. Exotérmico. No. ¿Pierde calor? ¿Qué pasó durante el proceso? ¿Se fundieron hielo de afuera? ¿Y cómo hace para fundirse hielo de afuera? Un intercambio de energía. ¿Entre quién y quién? Pero digan las palabras, por favor, porque eso es educación, si no... ¿De dónde salió el calor necesario para fundir 250 gramos de hielo? ¿Qué es lo que me están informando? ¿Del sol? ¿De dónde salieron los 250? Si rodea. De adentro del recipiente. Exacto, o sea, parte del calor intercambiado entre el vapor y el agua se filtró, se escapó, se condujo hacia afuera. E inclusive sé mucho más. ¿Cuánto calor se escapó? El necesario para fundir 250 gramos de hielo, que están a 0 grados centígrados. ¿Y cuánto vale eso? 250 por el L de fusión del hielo, ¿no? Calor latente. Está a punto de fusión el hielo, ¿o no? No es hielo a menos 20 grados centígrados, es hielo a 0 grados centígrados. O sea que es 250. Sé cuánto calor se escapó. Durante el proceso se escaparon 250 por 80, que es más o menos el calor de fusión del agua. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí. Situación A. Él dice que va a tener un material de muy baja conductividad. Así me lo informó, me pide los cálculos. Situación B. Voy a la obra, a la experiencia, lo hago. Che, acá hay 200, por lo menos hay 250 gramos de hielo. Bueno, a ver. Se cambian los cálculos y sí, hay que incluir, porque yo dije que no había intercambio, pero hay intercambio. ¿Se ve? ¿Se ve eso? Sí. Entonces vamos a calcular y después vamos a corregir. O sea, vamos a mirar que no es que tengo que romper todo lo otro y empezar de nuevo. No, agarro mis cálculos y veo dónde incluir, dónde superponer, qué matiz le cambia al problema. ¿Está bien? Que es un poco la técnica que se hace, ¿sí? En ciencia, en ingeniería. Calculo de una manera ideal, simple, y bueno, no debería haber intercambio, pensarlo como adiabático, eliminar variables, ¿está? Y calculo y después me fijo realmente qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Está bien? Vamos a hacer eso rápidamente, que van a ver que es interesante, ¿sí? Bueno, en un caso el proceso es adiabático, en el otro el intercambio de calor, ¿sí? Bien de San Lorenzo, creo. Siempre tengo que tener presente las componentes, las características, las palabras, los adjetivos. Eso me ayuda, pero no es porque van a tener más notas. No. Le falta eso, le falta decir lo que piensa, le falta jugarse, ¿sí? Hay que jugarse, ¿sí? Fíjense, el dibujo me pone a tono para que no se me escape una componente, para que no se me escape, ¿está bien? Bueno. Ahí están las componentes, ¿las ven? Lo que me dieron, 180 gramos de vapor a 120 grados centígrados, 2 kilogramos de agua y el recipiente. Eso es, y gran cantidad de hielo, ¿sí? Y gran cantidad de hielo, ¿sí? La primera situación que voy a analizar es recipiente de baja conductividad térmica. ¿Lo dije yo? No, me lo dijo la persona. Uso lo que me dijo la persona. Supónganse que la persona no me dice nada del recipiente. Lo digo yo.
Primer situación que analizo, porque es la más simple, es un básico. Lo mínimo que puede ocurrir es esto, ¿sí? En el problema, que no haya intercambio, que el hielo no se meta a tallar acá, ¿sí? No moleste, ¿sí? No moleste. ¿Por qué? Porque hay una pared que no permite el intercambio, ¿sí? Después, si quiero, lo voy a habilitar, que es la segunda etapa, ¿está bien? Pero en este caso, apoyado en ese argumento de recipiente de conductividad, el proceso es adiabático. Le pongo una carátula, una ficha, proceso adiabático. ¿De dónde sacaste que es un proceso adiabático? Si hay intercambio de calor adentro. No, el proceso es adiabático. O sea, todo el calor del vapor va al agua, punto. O al recipiente, ¿sí? No hay otra cosa, ¿sí? No hay intercambio con el medio exterior, ¿está bien? Eso, matemáticamente hablando, o el algoritmo para escribir sería que si yo sumo todo el calor interno, me da 0. El calor que sale del vapor va al agua o al recipiente, no le queda otra, afuera no escapa, ¿tá? Es un proceso adiabático, ¿tá? Internamente tengo esas componentes, ¿no? Fíjense, están escritas acá, el agua, el recipiente y el vapor. El agua, el recipiente y el vapor. No hay otra cosa. En el recipiente, lógicamente, estaré metiendo todo lo que es, cuando digo recipiente, digo todas las componentes del recipiente, ¿no? Si hay un mezclador, si hay o sea, ya alguien lo evaluó eso y me dio que el pi, el equivalente en agua, es 40 gramos. ¿Está bien? El recipiente va a estar dado por pi, ¿no? ¿Está bien? Que son 40 gramos en este caso. ¿Está bien? Entonces puedo reescribir la ecuación y decir, fíjense, este pi se lo coloco a la masa, en vez de tomar el agua sola, que son 2 kilogramos de agua, voy a tomar el agua más es el pi, ¿sí? Más esos 40 gramos. Es como que pienso al agua como un poquitito más. ¿Para qué? Para pensar que es la cantidad de calor que toma el recipiente y las componentes. Ojo que el pi lo saqué experimentalmente, con una rutina que ya vimos el jueves, ¿eh? No es que se me ocurrió que me lo dan, no. Tiene un formato experimental, ¿sí? Interesante, ¿sí? O sea que fíjense, la ecuación ahora me queda simple. Son dos jugadores, el vapor y el agua. ¿Quién es el caliente? El vapor. ¿Quién es el frío? El agua. Todos tienden, este se va a enfriar y este se va a calentar, hasta que lleguen a la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Esto termina en empate. ¿Está bien? Medio aburrido, ¿no? Pero bueno. Esa sería la expresión, porque acá es calor. El agua pasa de la temperatura de equilibrio a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Y el vapor, ¿qué puede sucederle al vapor? ¿Sí? Enfriamiento, libera calor sensible del vapor, se enfría, el vapor piensen que está a 120 grados centígrados, ¿sí? Después se condensa, calor latente, y después se enfría como líquido, ¿tá? O sea que la cantidad de calor del vapor es complicada, porque el vapor, aparentemente, si hay líquido y sólido por el recipiente, la idea es que el vapor es el que, aparte la idea no, el vapor tiene la temperatura más alta. Entonces, a medida que se empiece a enfriar, piensen que el agua está a 0 grados centígrados. El agua se va a calentar, y habría que ver si hay suficiente cantidad de calor como para que el agua llegue a 100 grados centígrados, ¿sí? Miren la cantidad de vapor que tenemos, 180 gramos. ¿Y cuántos gramos tenemos de agua? 2000. ¿Está bien? Ahí habría que haber decodificado eso, ¿no? Para que quede más claro. Entonces, fíjense, ahí está la lógica o los términos que tiene la cantidad de calor del vapor y la cantidad de calor del agua. Uno ahora lo que debería preguntarse es, ¿hay enfriamiento total del vapor? ¿Hay condensación total? O sea, no sabemos, es lo de antes, ¿sí? Hay menos posibilidades porque no hay hielo, pero igual no sabemos si todos los términos
del enfriamiento, de la condensación, están acá en el vapor, ¿sí? No sabemos dónde se interrumpe esto, dónde se interrumpe el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La famosa tabla esa. Que la famosa tabla no es por hacer una tabla, es ir pensándolo de a poco, o sea, ir liberando el calor, que lo va a liberar el vapor, y ver qué le va a pasar a la otra parte, que son 2040 gramos de agua. 2040 gramos de agua, 2000 de agua real y 40 gramos extra que ponemos para tener en cuenta el recipiente, la parte interna que contiene a la mezcla. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, si todo, fíjense, el enfriamiento del vapor es masa del vapor, 180 gramos por el C de vapor, lo conozco por temperatura de equilibrio, eso sería un caso. Este sería el de latente, y ahí la temperatura clave sería que llegue a 100 grados centígrados, ¿sí? Porque a 100 grados centígrados puedo tener agua líquida y vapor, ¿sí? Esa temperatura, ¿sí? Y si no, esta otra. No sé qué es lo que pasa acá exactamente, ¿sí? Me doy una idea porque hay poco vapor, ¿sí? Pero la temperatura es importante y ojo que el calor específico es distinto, ¿no? Fíjense, el calor específico del vapor. Uy, acá hay algo que está mal, sí, ese del vapor, está mal. Claro, yo le iba a preguntar eso. Sí, sí. Bueno, ahora después lo voy a corregir, perdón, está mal, está mal. Es directamente masa de vapor por el L del vapor. Y acá sí está bien, el C del líquido. ¿Está bien? Mira, el cuatrimestre anterior quedan tan que me corregían todo y no lo encontraron eso. Bueno, no importa. Después lo corregimos. Es M por LB. Eso está acá, está mal, ¿sí? Eso de ahí está mal. ¿Está? Esto de acá está mal, ¿ven? Es así. Ya que lo encontramos, lo arreglamos. Entonces, para solucionar este tema, lo que voy a hacer es plantear la tabla. ¿Está bien? Tengo mi sistema y voy a hacer un análisis estimativo del intercambio. O sea, ahí les agregué otra palabra que me gusta que utilicen y que es estimativo. O sea, la palabra estimar para ingeniería, para ciencia, es importantísimo, ¿sí? O sea, una cosa es la precisión del cálculo a la hora de medirlo, el número de decimales, eso es una cosa. Y otra cosa es la parte estimativa. ¿Por qué? Porque lo que uno estima tiene que ver que tiene que tener algún argumento, no es que se le ocurre. Una cosa así arbitraria, una opinión personal, que cada uno hable y diga lo que quiera. De hecho, están hablando demasiado, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Cada uno. El tema es cuando uno tiene razones, evidencias, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por eso acá es interesante estimar, ¿no? ¿Por qué? Porque estimar es como ver si tengo argumentos para decir que se funde todo, que se calienta todo, ¿sí? ¿Está bien? Son órdenes de valor, ¿sí? Órdenes de valor. No necesito sacar con decimales la cuenta acá, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, acá aparece la sustancia caliente, que es el vapor, 180 gramos. Ahí está el poder del vapor, ¿ven? Ese es el poder del vapor. Una temperatura importante, 120 grados centígrados, pero una masa por ahí. Todavía no sabemos si es mucha o poco porque no tenemos hacia dónde va, ¿sí? Ese calor va a ir hacia esto, ¿no? El agua líquida y el recipiente, ¿sí? Ahí está en el dibujo, en el esquema, mostrando el intercambio, ¿sí? El intercambio, ¿sí? Porque están juntos, ¿sí? No hay una barrera entre los dos, ¿sí? Entonces, el vapor, 180 gramos, y versus, acá debería estar activado, sí, los 2040 gramos de agua. ¿Se ve la magnitud del intercambio? El salto térmico, 120 grados centígrados, ¿sí? 120 grados centígrados. El vapor se tiene que enfriar a 100, se tiene que condensar, se tiene que enfriar como líquido para llegar a el equilibrio térmico, ¿sí? ¿Está bien?
igualmente, cuando está cediendo calor, ¿qué está pasando? El agua no se queda esperándolo al vapor que llega a 100 grados centígrados, a 0 grados centígrados, va aumentando la temperatura, ¿está bien? Entonces lo que vamos a ir haciendo es bajando, vamos a ir largando el calor de a poco y viéndole qué le va pasando el agua, a ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? ¿Se ve eso o no? Sí, profe. Es una técnica previa, no es obligatorio, nada de lo que digo, nunca hagan lo que digo yo, ¿sí? Porque no soy ejemplo de nada. Es una técnica que les puede gustar, les puede llamar la atención. Yo a lo largo de los años veo que les funciona, les modifica la estructura real, ¿sí? De la mayoría de los estudiantes, no de todos, de la mayoría. Entonces, si quieren la usan y si no usan la que les digan, la que vean en otro libro, yo se las corrijo y bien, ¿sí? Con buena onda, ¿sí? Pero la idea es mostrar algo que les sirva. Bueno, voy a liberar la cantidad de calor del vapor de a poco, de a poquito, controlada, de manera controlada. ¿Esto va a ocurrir en la realidad? No va a ocurrir, pero energéticamente funciona, ¿sí? No va a ocurrir porque primero va a haber zonas más calientes, las que están más en contacto, el agua, y va a haber una circulación anómala, ¿sí? Pero por conservación de la energía, yo sé que lo puedo pensar de esta manera, porque en definitiva podría suceder de esta manera, ¿tá? Entonces, vamos a pensar que todo el vapor pasa de 120 a 100. Se enfría como vapor, como gas. ¿Está bien? No puede enfriarse más porque previamente tiene que hacer un cambio de estado, ¿sí? Bueno, y sopesamos, ¿sí? Ahí está el algoritmo, masa de vapor por calor específico del vapor, por la temperatura, menos 120 grados centígrados. Ese sería para cualquier temperatura, pero esto vale siempre que la temperatura sea mayor que 100, mayor o igual que 100. ¿Tá? Bueno, fíjense, 100 menos 120 da menos 20, y eso da, multiplicado por 180 gramos por 0,5, ese es el calor específico que viene de tabla, eso me da 1800 calorías. Bueno, ahí saqué el signo negativo. ¿Por qué saqué el signo negativo? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque está la flechita del calor, ¿ven? Ese calor lo libera, es calor que escapa del vapor, calor termodinámicamente hablando, que escapa de una sustancia, negativo. O sea, durante el enfriamiento, el vapor libera 1,8 kilocalorías. ¿Está bien? Lo primero que hago, digo, a ver, empecemos a hablar, ¿sí? Dale que libere un poco el vapor, ¿sí? Y le doy para que libere el vapor, totalmente. Y ahora me tengo que fijar qué puedo hacer del otro lado con 1,8 kilocalorías, o sea, 1800 calorías. ¿Está bien? Me meto ahora con los